Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Pues estamos en el arranque de año. Ayer la presidenta celebró sus primeros 100 días en el gobierno y vamos a discutir sobre qué esperar políticamente en este 2025, que va a estar lleno de los retos internos, más la enorme incertidumbre que representa la toma de posesión de Trump en una semana. Y con este fin hemos invitado a una analista política, amiga de la casa. Ustedes la conocen, Verónica Ortiz. Bienvenida, Verónica. Gracias, Carlos, Federico. Qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Por qué no les parece que arranquemos con el setting de ayer, con lo que ayer oímos, con lo que ayer nos prometieron? ¿Con qué te quedas, Verónica? Mira, a ver, yo creo que es como un evento en dos tomas. Yo diría ayer, esta parte de meeting, de arenga política, esta parte de todavía continuidad. Recordemos que no solo la presidenta hizo énfasis en que no va a haber ningún distanciamiento de su predecesor, sino que el mismo expresidente López Obrador tenía esta cuestión de los informes en la plaza pública trimestrales y luego semestrales y luego cuando era el aniversario de la elección. Días, exacto, y los 120 y el aniversario de la elección y el aniversario de la toma de posesión y luego ya nos olvidábamos inclusive de cuándo eran los que por ley, ¿no? Claro. están previstos. Creo que va a haber una especie de continuidad también en ese sentido y evidentemente era un evento para pues mantener vivo el movimiento, ¿no? Es decir, imposible, además en 100 días tener, demasiados logros o demasiados fracasos que decir, pero obviamente no era el lugar para la autocrítica, era el lugar para posicionarse como lideresa del movimiento, como decir, bueno, pues yo estoy haciendo frente. ¿Y sentiste que está a cargo? Sí, por una parte sí, me parece que el tono de ella es un tono justamente de mando, ¿no? de dirección, pero por el otro sí creo también que es esta idea de la absoluta continuidad, que ella está convencida, es decir... Incluso como dijo, ¿no? Lo dijo. El que quería que cambiaran, pues sí, claro locos, que no. Pues porque fue la continuidad de un gobierno que estaba funcionando. Totalmente, estaba funcionando. Me eligieron precisamente porque yo era la elegida del expresidente López Obrador, bueno, pues en donde, ahora sí como el dicho americano, ¿no? Si funciona bien, ¿para qué lo arreglas? Entonces, evidentemente, ella no se va a distanciar, por lo menos en la retórica. Y también porque hay un término que viene en un par de años, en la revocación de mandato. Mientras esa espada de Damocles esté sobre la presidenta y ella no sea la que controla todos los hilos de la política nacional, que también no los controla todavía, me parece que ella va a continuar así. Claro, le va a dar su estilo y podemos hablar justo, por lo menos, del tema de seguridad, en donde creo que sin una ruptura retórica sí está haciendo otra cosa, o sea, pero en los hechos ya no hay abrazos, y si hay balazos, y si hay detenciones, y si hay decomisos, y hay una estrategia distinta. Y yo lo complementaría con la presentación del Plan México de hoy, que entonces este sí es ya, ¿no? Fue la antesala y fue el evento masivo, y en este día se presenta un plan que si quieren lo comentamos, que me parece que ya es de la manufactura, digamos, de la presidenta. Me parece que sí hay en el discurso una continuidad también en la polarización. Sigue habiendo esta idea de que la polarización funciona y que hay un enemigo del pueblo o muchos enemigos del pueblo. Y eso a la larga no beneficia a nadie porque... ¿No te pareció interesante, que al mismo tiempo estaban por primera vez varios de los gobernadores de oposición? Varios de los gobernadores de oposición. Ya habían hecho un primer acto de respaldo con la seguridad pública. Sí. Entonces yo creo que hay muchos que están dependiendo de ese apoyo central. Y no me parece extraño. Además me parece que es un acto republicano el asistir, ¿no? Este es un acto Pero esto es un acto partidista. Sí, esto fue netamente... El que se reúnan los gobernadores me parece sí, claro, le da. Importante. Ahora, este es un acto partidista, lo cual yo también entendería que las dirigencias les reclamaran, pero no existen las dirigencias, entonces es Ahora, absurdo, lo que ¿no? es increíble para mí, y luego ahorita pasamos al futuro, es la reconstrucción del pacto corporativo. Porque una parte importante de la movilización estuvo a cargo de los mismos que organizaban esto en el prismo clásico. Los sindicatos de las entidades públicas, de las... El corporativismo más clásico. Claro. Y es increíble cómo lo han logrado cooptar. Esta es una coalición montada en el viejo corporativismo, más esta cosa muy amorfa, pero con
una capacidad de movilización a través de los programas del bienestar. Absolutamente. Entre como una capa social que depende mucho de esos recursos, muy impresionante. Ahora, requieren Una autobús, eficiencia clientelar acarreo ahí, sí. y una cantidad de cosas que vimos. O sea, no son eventos baratos. No, para no nada. son eventos No. donde el ciudadano llega por su propio pie. Sobre Pero- todo, como decía Federico, si hacemos caso de que fueron 350,000 sobre todo, personas. salud, más caro. O sea, porque cuando la oposición o la marea rosa no junta más de 90,000 nunca. Pero aquí, si quieres mover a 350,000, sale Y caro. además, ¿sabes qué, Verónica? Estás tocando un punto central. Antes no teníamos comparación porque todas las concentraciones eran corporativas Claro. y veías los autobuses siempre a lo largo de todas las calles, ¿no? Pero ahora tienes punto de referencia porque en las movilizaciones del frente Sí, pues claro. no había autobuses, ¿no? Eran supuesto. ciudadanos que llegaban, ¿no? Tenías, porque lo que es triste es que eso se desarticuló. Sí. Bueno, pero el No, punto se dio, es pero fueron en ese reales, estoy ¿no? de acuerdo. Pero fueron reales y siempre ahí fueron estuvo. reales. Sí, fueron ya reales. no existe eso. Sí, no, ya. Que es parte de la fortaleza de esta coalición, que Claro. del otro lado no hay nada. Claro. Ahora, ¿para qué va a usar el poder? Yo creo que lo del Plan México quizá lo podemos mover un poco más para la segunda mitad. Sí. Más en lo específico, ¿qué retos políticos ves tú? Sí. Mira, yo hay una parte del discurso que también me llama la atención. Como decía yo, creo que le está saliendo bien. Estamos en este periodo todavía que se llama como la luna de miel, la verdad. Sí. La presidenta llegó con un amplio margen de victoria. Las encuestas Y te lo las señalan. encuestas te están señalando de varios medios, ya no nada más uno o dos, sino que en general el consenso es que tiene arriba de 70% de aprobación. Pero también el consenso es que todavía hay temas, por ejemplo, la seguridad, la violencia, en los cuales la gente pues todavía está viendo una situación que no se ha mejorado, que quizá estemos en vías de que de alguna manera se reduzca precisamente por el cambio de estrategia que estábamos hablando, pero evidentemente todavía es un tema que no está resuelto y que necesita la atención prioritaria. Pero sí creo que hay en esta parte del discurso, cuando ella dice, estamos haciendo el segundo piso de la transformación porque los cimientos, ¿no?, los hizo o los dejó el mejor presidente, incluso todavía habla en esa tónica del expresidente López Obrador. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que la realidad es muy distinta, porque esa parte a mí me parece que insistir, por ejemplo, tanto en el respaldo a la reforma judicial, cuando sabemos todos que es cierto, venimos de un sistema lejos de ser ideal, un sistema con corrupción, un sistema con ineficiencias y demás. El tema es que esta reforma lo va a empeorar todo porque no atiende a los problemas que están y sí puede generar una incertidumbre con la cual va a ser muy difícil, digamos, colocar al Estado mexicano como una democracia con contrapesos y con poderes fuertes. Entonces, A mí también me llamó mucho la atención el tono en relación al tema del Poder Judicial, Claro. porque parecía absolutamente convencido, o sea, como Sí, total. ignorando cualquier crítica, duda, incluso lo presupuestal, toda esta discusión con el Así INE es. para organizar las encuestas y los números que han salido de personas que han dejado el Poder Judicial Claro. masivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, de Mexicana no dijo nada y Mexicana le anunció la semana pasada una reducción de 16 destinos a creo que rutas, 6. sí. Una No, cosa así de dramática. veintitantas adicciones. Sí. Y Pero la después el mitad. número de aviones. claro. Entonces, bueno, Que se quedan por un con lado dos estás aviones. leyendo eso, o por el Exacto. otro estás leyendo la deuda de Pemex, o estás leyendo, hoy viene, ¿no?, el déficit en gas, Sí. por ejemplo, ¿no?, en gas natural, que es brutal, y la declaración la hace Cuauhtémoc Cárdenas, no, En no un cualquiera, artículo ¿no? en el Sí. Universal. Y en el Universal, y dice uno, bueno, es que de nuevo esta esquizofrenia en donde Claro, yo no exactamente. entiendo cómo lo va a administrar. Ese es el punto. ¿Tú qué Efectivamente. crees que le va a saltar? Mira, no sé, a ver, en una visión optimista, yo pensaría que sin apartarse retóricamente, es decir, un poquito en la idea del tema de seguridad, sin hacer un rompimiento, ¿no?, expreso, vaya tomando otro tipo de decisiones o de orientaciones, lo cual lo veo difícil precisamente por la insistencia, por ejemplo, en la desaparición de los órganos autónomos, en el tema de la No, eso reforma yo y creo demás. que va a ser igual. Pero, Ahí no va a haber cambio. exacto, no va a haber cambios. Entonces, la parte optimista sería pensar, bueno, de alguna manera, pues no lo van a completar o no se van a hacer toda la legislación secundaria o se van a evitar algunas etapas o algo así. En la visión más negativa, creo que vamos, pues seguramente a buscar, o va la administración a buscar otras fuentes de ingresos que pueden ser
el Infonavit, por ejemplo, los recursos del Infonavit, los recursos de las Afores, porque otra de las realidades a las que se enfrenta es que todos los recursos que las políticas neoliberales le dejaron a disposición del expresidente López Obrador, esos ya se acabaron y ya no tiene esos guardados o esas previsiones económicas o financieras que tenían y ya no las tiene. Entonces, creo que pues pueden ser esas dos vertientes, o una vertiente mucho más radical y mucho más agresiva, incluso más autoritaria, más confiscatoria, o el matizar de alguna manera estos efectos. Y creo que de eso va a depender mucho de la relación con Estados Unidos y de las presiones que la llegada de Donald Trump también imponga, sobre todo ante la revisión del... Ahora, Verónica, también se están enfrentando ya algunas resistencias internas serias. Por ejemplo, le habían ofrecido a Harfuch lo había pedido, porque curiosamente es el gran responsable de la seguridad, pero no hay un solo elemento, ni de la Guardia Nacional, ni del Ejército, ni de la Marina, al que le pueda dar una instrucción. Entonces, se había acordado que iban a pasarle, creo que 20 y tantos mil elementos. Una segunda reforma constitucional. Para darle más... Eso no ha ocurrido. No. Simplemente no ha ocurrido. Entonces, García Harfuch está navegando pues, en una situación muy complicada. Difícil, muy complicada, porque los gobernadores están, por un lado, necesitados del auxilio, pero por el otro lado también queda, digamos, el vacío de poder de la presidenta frente a algunos de los miembros de del propio grupo Morena. Y el ánimo de boicotearle incluso de los propios radicales de Morena. Claro. Creo que es un punto bien importante, porque la política de seguridad es quizá donde más claramente han cambiado las cosas, pero regresamos en un momento más a discutir este tema aquí en Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo, discutíamos en el segmento anterior ese cambio de fondo que creo que está tratando de hacer la presidenta Sheinbaum, que es en materia de seguridad. Tiene una situación complicada porque no puede decir que fracasó lo anterior, y eso le va a pasar en muchos otros ámbitos. Tiene que decir que está haciendo lo mismo sin hacerlo, y lo que está haciendo es una política que, si tú lees el programa, pues él se parece mucho a las tan criticadas como la de Calderón. Claro. Y García Harfuch yo creo que fue muy competente en la Ciudad de México. Segundo, que la situación en la Ciudad de México era bastante mejor que la del país en su conjunto. Y lo que decías tú, Federico, aquí tenía mando claro sobre la policía preventiva. Y sobre la policía más grande del país. Pues hay que agregarle lo siguiente. Yo creo que uno de los más graves problemas que va a enfrentar García Harfuch es en que las policías locales, léase, municipales y estatales, en donde había de todo. Había unas pésimas, pero había otras bastante funcionales, pues desaparecieron. O se debilitaron muchísimo. O se debilitaron muchísimo. En recursos, muchísimo. Entonces, desaparecer es fácil, pero volver a convocar y formar a los elementos. Y es claro que la Guardia Nacional y los propios militares te lo dicen, necesitan del apoyo local, incluso hasta para saber cómo moverse en las ciudades. Sí, claro. Pero tú decías algo en el corte, que además hay como resistencias internas. Claro. No, definitivamente. A ver, partíamos de la base de que si la presidenta Sheinbaum es ya la líder, ¿no?, máxima del movimiento. Yo creo que todavía no. Yo creo que estamos viendo muchas señales, incluso de cómo en el legislativo, precisamente por este arreglo también mandatado por López Obrador desde la época de las campañas, que se recordarán que él ya dijo, pues, quien vaya a ser candidato y el que en segundo lugar va a ser el presidente de la Cámara de Diputados y el otro de senadores y el otro en el gabinete, y así distribuyó el poder entre todos los contendientes. Y claramente creo que cada uno tiene incentivos, pues, para jalar agua para su molino. Mucho lo estamos viendo en la parte del legislativo, que si bien Morena tiene las mayorías, no todo Morena le responde a la presidenta Sheinbaum. Y ella también tiene que tener mucho cuidado ahí, porque de esas resistencias hubo este documento durante el receso de diciembre que se dijo que se había acordado con el presidente López Obrador, en el que parecía justamente... O sea que no está confirmado. No está confirmado, por eso digo, se decía que se había, digamos que había sido elaborado, ¿no?, por instrucciones o con la venia del expresidente López Obrador, y en el que parecía haber una crítica justo a la pretendida desviación de los abrazos no balazos y de que no se fuera por ahí el tema. Provenga o no del expresidente, ahí está un documento que a alguien le puede sonar
como esta es la postura que debería de tener Morena y no un ataque como una nueva definición de lo que tiene que ser el combate a los cárteles, ¿no? Y después esta cuestión de la sombra del presidente, ¿no? Del expresidente, en el sentido de que la tradicional escena aquella en que llegaban los dos presidentes, el saliente y el entrante, a Palacio Nacional y después salía uno nada más, no la vimos. Y el otro tema más, digamos, más vinculado a la política de seguridad es que para la presidenta es muy importante tener éxito. Ella le tiene una enorme confianza al secretario de Seguridad. Sí, claro. Pero hay muchos en Morena que no les gustaría ver al secretario exitoso. Exacto. Ya lo lograron descarrilar una vez. Sí, claro. En la candidatura de la Ciudad de México, de acuerdo a las reglas, le tocaba a él, porque él ganó la encuesta por mucho, 30 puntos de distancia. Entonces, ¿cómo ves, Verónica, esa tensión entre esa parte, digamos, del brazo derecho de la presidenta y aquellos morenistas que no creen en los principios subyacentes de esa política de seguridad y no quieren que alguien que no proviene de sus filas crezca? Yo creo que eso va a ser un factor político de este año 2025 muy importante y creo que la única defensa que tiene la presidenta hacia su secretario, que efectivamente yo creo que es la persona de mayor confianza que tiene, el secretario de Seguridad, es éxitos. Es decir, la única manera en la que ella va a poder defender, ¿no? y sobre todo mantener a un secretario con las atribuciones que tiene García Harfuch o que pretende que tenga, es dando resultados. Pero lo primero es tener los apoyos, que no lo está teniendo. Exacto. Y algo que dicen ustedes, y yo creo que tiene también una faceta preocupante, es que todo se está concentrando en García Harfuch. Claro. Entonces, por ejemplo, la secretaria de Energía, que sabemos que es cercana a Claudia Sheinbaum, no existe. Y está difícil que salga y dé nuevos resultados en lo que a la deuda de Pemex se refiere, o CFE, o gas, eso no va a ser rápido, se va a llevar tiempo. Y los otros elementos que también son suyos, el director de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, pues no tienen muchos logros, ni van a poder tener logros rápidamente. Ahora, los tiempos siempre son muy duros en los programas, se nos está cortando. Sí. Y lo de Trump es difícil ahorita saber qué va a pasar. Y tenemos todo el tema del Plan México. ¿Cómo ves, digamos, el escenario más probable el lunes entrante en la toma de posesión de Trump y qué impacto tendría eso sobre México? A ver, yo sí veo, o por lo menos todas las reuniones que he tenido, ¿no? Y con gentes de Estados Unidos, digamos, cercanos a la administración o que han trabajado, Trump no está blofeando. Trump va a hacer lo que dice que va a hacer, sobre todo porque este Trump 2.0 no se parece al Trump original. Este Trump llega con absolutamente el respaldo no solo del colegio electoral, sino del voto popular. Llega controlando las dos cámaras, llega con 6 de los 9 ministros de la Suprema Corte, 3 nombrados por él y 3 que vienen de la época de Bush, es decir, 6 conservadores de 9. Entonces llega con todas las canicas y con 0 incentivos de moderarse, incluso cuando, a pesar de que hay gente que dice es que no va a poner lo de los aranceles porque es inflacionario, él ha dicho, pues, ¿no? Eso lo arreglamos después, pero es mi manera de llegar y negociar. Creo que sí vamos a tener algo en tema, y a lo mejor tan pronto como los primeros días, el día 1, algo vamos a tener muy mediático en términos de las deportaciones masivas. No necesitan mandarte 1 millón de gentes, con que te manden 100,000 gentes a lo largo de la frontera con México, muy mediatizados, es decir, que tengas en un plazo corto a Fox News, ¿no? Viendo cómo los ponen en unas... Ya hay contratos de campamentos digamos, como para poner a estas gentes en la antesala de la deportación. Ya hay contratos que ya se están haciendo. Evidentemente hay gente que está ganando mucho dinero también con eso, y esto va a hacer que el efecto, ¿no? que es lo que le gusta a Trump, es decir, este efecto de fuerza, desestabilice, digamos, a la contraparte. Creo que en ese sentido no sé qué tan bien estamos preparados, porque todavía yo veo esta idea dentro del gobierno en que tuvo una buena relación con el expresidente López Obrador, vamos a tener la misma, y es un poco como decir, no ha cambiado y va a ser la misma relación transaccional. Sí va a ser, pero vamos a tener que dar mucho más si no sabemos, en todo caso, exigir a cambio. Y dijiste algo que es muy importante, no tienen los incentivos para moderarse, porque sea como sea,
el primer periodo Claro. tiene el incentivo de tratar de Así reelegirse. es, así es. Y este señor ya no lo tiene. No, así Entonces, es. ¿por qué habría de moderarse? Sí, él está en plan de cambiar la historia. Exacto. Ahí está Groenlandia, una serie de cosas que Y está... además este estilo autoritario de gobernar, que se entendía muy bien con el expresidente López Obrador, bueno, pues es el que le mantiene. Y ahí yo pondría también, nada más si puedo decir el último comentario, me preocupa las señales que mande respecto, en el día 1, respecto, por ejemplo, a Venezuela, porque eso Claro. me parece que lo va a ser leído acá, es decir, si deja a Maduro salirse con la suya, también es una señal de que finalmente pues va a hacer caso omiso Bueno, ya de mandó una gobiernos señal, autoritarios. Verónica, que es que ya reconoció al presidente Correcto, electo correcto. el día previo a la toma Exacto. de posesión, Entonces, que bueno, pues es una estrategia de negociación con Maduro. Veamos si Marco Rubio Veamos va más cuál de allá. las dos Exactamente. importa. Ahora, último tema, porque además lo prometiste. ¿Cómo ves el Plan México? ¿Por qué no nos explicas rápidamente en qué consiste y si realmente trae un sello propio? Mira, yo sí creo que tenga un sello propio porque creo... Pero primero explícanos qué es. A ver, porque el la Plan gente México lo acaba de presentar el día de hoy, junto con este consejo, digamos, como asesor, ¿no?, del empresariado que está ayudando a digamos, a la relación o a la interlocución, y que están hablando de un plan muy ambicioso, que eso me gusta, es decir, estamos hablando de futuro y estamos hablando de un México fuerte, en oposición nuevamente a esta retórica de la alabanza de la mediocridad y del México pobre y el México atrasado, del trapiche. No, estamos hablando de que queremos llevar a México a que sea parte de las 10 economías más desarrolladas de aquí al 2030, eso me parece muy bien, aumento de la inversión extranjera, aumento de la creación del número de empleos, Sí, del sí, contenido, expectativas. Ahora, el plan, como decía alguien, no hay plan malo, ¿no? Pues no, claro, todo se ve muy bien, nada más que los cómo. Y ahí es en donde creo que va a venir justo esta idea de que no puedes lograr todo esto si por el otro lado estás boicoteando y estás cavando en los hoyos, ¿no?, más profundo en los hoyos de la erosión institucional. En sentido estricto, lo que yo leí no es un plan, es una lista de objetivos. Exacto. Y como bien dices, qué bueno que son objetivos ambiciosos, porque los que teníamos antes no eran lo eran. patéticos. Pero me gustaría que ahondaras un poco en la congruencia entre los objetivos y los instrumentos que dice nos permitirán llegar a ese objetivo. A ver, yo nada más quiero marcar un vacío. Los pronósticos de crecimiento para el 25 se han venido al piso muy rápidamente, Claro. y podríamos estar hablando de 0.9, 0.8% de crecimiento, lo cual es una tragedia. Hay economistas Y no que ya sé- dicen que estamos en recesión, que que ya el último que ya vamos a trimestre... entrar en la Exacto. recesión. Entonces Está es curioso esa que lee discusión, uno el plan, escucha uno el Claro. discurso y dice uno, pero ¿y la gran crisis que ya se está manifestando? Sí, claro. Federico, y ¿Dónde? tienes en diciembre del 2024 la mayor pérdida de empleo formal, ¿no?, desde Increíble. que Y la caída más verifica brutal en la producción de Pemex. Exactamente. Entonces, cuando tú hablas, exacto, lo decía yo, pues no hay plan, y digo plan porque se llama Plan México, pero esta idea, ¿no?, de buenos deseos, que insisto, me gusta porque son hacia una proyección de futuro, de fortaleza de México, eso está muy bien. Pero justo por eso decía yo que cuando estás, digamos, dándole continuidad a la destrucción y sobre todo cuando estás, digamos, haciendo, por ejemplo, el gasto, tenemos pocos recursos y además si los seguimos gastando mal y si seguimos empeñados con que Dos Bocas y el Tren Maya y Mexicana y más ferrocarriles. y más pensiones, porque ahora ya estamos bajando, ya son las mujeres y ahora son los adolescentes. Nada más eso son como 15,000 millones de pesos. Por supuesto. Eso. Entonces, ahí hay una contradicción justamente porque por un lado tienes estos objetivos muy ambiciosos y por otro lado te estás boicoteando, digamos, sin que haya una necesidad de hacerlo, y yo ahí es donde no veo el empate. Queremos ser una potencia también en ciencia, innovación y tecnología y no hay, digamos, la correlación con lo que estamos destinando para educación, para salud, para investigación. Un minuto, Verónica. ¿Cómo te imaginas este año en términos electorales? Tenemos 2 elecciones, Poder Judicial y algunas elecciones municipales. Municipales y menores. Un minutito. Bueno, las elecciones, digamos, políticas, pues me imagino que va a ser un poco más de lo mismo, probablemente se definan en favor de Morena. La elección judicial me preocupa muchísimo, porque, digamos, en contra de lo que la presidenta
lo dijo ayer, que esto era verdaderamente democrático, que lo que había hecho Zedillo era autoritario porque había disuelto la Corte y había dado. Me parece que es nuevamente un discurso muy engañoso, porque no tiene nada de democrático ir a una elección en la que tienes controlado absolutamente todo. Y Morena tiene controlados quiénes van a la elección, cuántas casillas va a haber, digamos, inclusive, pues... en un mundo de no campañas van a poder hacer campañas. Exactamente, que van a poder hacer campañas. Ya se están promoviendo los propios jueces y ministras destacadamente, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy complicado y vuelvo a eso. Si no reviramos o revertimos eso, estaríamos quizá acabando el segundo sótano en lugar de construyendo el segundo piso. Revertirlo no va a pasar, así es. que habrá que darle seguimiento. Verónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Verónica, mil gracias. Un gusto. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias, buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.